alumbrando con la palabra. Radio Bedira. Ok, como venía anunciándote, ya está con nosotros aquí el profe Marcelo Val en un bloque más de Biblia y Terere. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, gracias. Bienvenido, ¿qué tal el día? ¿Qué tal te trata la temperatura? Bien, bueno, esta semana estuvo muy linda, realmente refrescó con una lluvia preciosa a tiempo, digamos, muy fortuno, muy adecuado. Ahí nos sorprendió el Señor con una fresca lluvia que nos ha dado unos lindos días, pero ahora se vuelve, parece, el calor, ¿no? Se vuelve el calorcito. Bueno, nosotros hoy nos están escuchando aquí, profe, desde Pirayún. Mándale un saludo a Maricel de Pirayún. Muchos saludos a Maricel, un gusto. Es un honor ser escuchado, que te tomes el tiempo de escuchar nuestra opinión. Nos hace muy feliz, Maricel. Muchas gracias. Bueno, hoy hablamos del Mesías. Así es. El Mesías, pero del libro de profetas ya, ¿verdad? Sí, el Mesías. ¿Cómo el Mesías que estamos celebrando como cristianos a Jesús? Como el Mesías lo estamos celebrando como cristianos, y vamos a ver hoy un poco cómo los libros proféticos, los libros de los profetas, hablan de esta figura que solemos llamar el Mesías. Vamos a hacer una pequeña aclaración nuevamente, como lo hicimos la vez pasada. ¿Qué es el Mesías? La palabra Mesías es una palabra hebrea que significa, traducida al castellano, ungido. Lo que significa ungido, bueno, lo tenemos que entresacar, leer entre líneas en la Biblia. La Biblia nos dice, bueno, a todos, escribo a todos los que leen la Biblia, aquí está la definición de Mesías, y nos pone una definición. Tenemos que entresacar el concepto de la palabra ungido que aparece en la Biblia y la palabra ungido, que es Mesías en hebreo. En griego es Christos, de ahí viene nuestra palabra Cristo. Siempre cuando aparece en el Nuevo Testamento Jesucristo, la idea es que es el Mesías Cristo. Casi fue su segundo nombre ya en los manuscritos del Nuevo Testamento, en los escritos. Casi esto se volvió su apellido, podríamos decir, ¿no? Jesús era su nombre, Cristo era su apellido. En cierta instancia esto ya se volvía casi como un título integrado a su nombre. Y el Mesías, habíamos hablado en los libros de Moisés, aparecía en Génesis como un rey de Judá, alguien futuro, un rey futuro. No sabíamos de qué hablaba el texto. En Deuteronomio 18 teníamos la idea de un profeta futuro. Y también en las bendiciones de Balaam en Números, en el libro de Números, encontrábamos ahí también un futuro rey de Judá que iba a gobernar a Israel y ayudar a sacar a los enemigos. Salmo 110 estuvimos analizando también la vez pasada, y acá hemos reconocido que es un rey, digamos, o un reinado por lo menos eterno que tendrá este rey, y va junto al sacerdocio que este rey futuro tendrá, según el orden de Melquisedec, ¿no? Y sugiero a los que ahora se sienten un poco perdidos, en Facebook o en la página Bedira o en bibliayterere.com pueden ir a verificar qué estuvimos hablando la semana pasada, pero estuvimos aclarando estos textos. Y hoy queremos entrar un poco en los libros proféticos. Y estos libros proféticos a veces son un poco difíciles de entender, pero este miedo no nos debe sacar el gozo de encontrar la palabra de Dios en estos escritos. Y queremos empezar con un profeta muy leído en tiempos de Navidad, el profeta Isaías. Y miren que hay varias canciones muy clásicas que salen de estos textos, ¿no? El más conocido es El Mesías, que va a sonar ahí en la Facultad de Música de la UEP también, ¿no? Estos días.
Entonces, esto es parte de la cultura del Mesías que ha buscado este ungido. Y si nos fijamos en el libro de Isaías, capítulo 11, el primer versículo y el segundo dice: del tronco de Isaí, o sea, de la descendencia de Isaí, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Algo vendrá de Isaí. ¿Quién es Isaí? Es el papá de David. ¿Okay? En la línea de David va a nacer acá alguien grande. Y dice el versículo 2, el Espíritu del Señor reposará sobre este. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto es un poco la idea del Mesías que va a venir. Acá otra vez lo une con la descendencia de David, ¿no? David, en contraste con Saúl, era un rey conforme al corazón de Dios, y hemos hablado de esto, ¿no? Ahora que viene una figura futura que va a ser mejor todavía que David, aunque esto no está dicho así expresamente, el texto indica que va a venir alguien, miren, y esta descripción del Espíritu del Señor sobre él, tenemos en el libro de 2 Samuel y 1 Samuel que el Espíritu reposaba sobre Saúl y también sobre David. Entonces los reyes normalmente tenían esta bendición de recibir el Espíritu del Señor. Y este va a ser alguien espectacular acá en Isaías. Estamos en tiempos de guerra. Isaías habla en tiempos del rey que está justamente del rey Usías, donde tenemos un problema grande. Y Asiria está apretando, uno de los imperios enemigos del pueblo de Dios en aquel entonces. Y los reyes no están haciendo lo que Dios quiere. ¿Okay? Tenemos una situación de reyes muy corruptos ahí que hacen lo que ellos quieren. Hay varios templos donde ellos mandan a adorar. Había un rey que tenía 2 becerros de oro en un templo también ahí. Y alguien había sacado, el arca del pacto y ha puesto una imagen de Ástera en un templo. Miren, cosas de esto pasaba en esta situación. E Isaías habla a este contexto, al pueblo de Dios, y le dice, vendrá esta figura, esta persona, un descendiente de Isaí, y este Espíritu del Señor estará sobre él. Y miren lo que sigue diciendo. Él se le deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias. ¿No? Ya te dice algo que estará más cerca del corazón de Dios que como el corazón humano suele ser, ¿no? Justamente hablando de la historia de David, que hemos enfocado un largo tiempo, acá dice, ni decidirá por lo que oiga decir. No se dejará llevar por voces extrañas, eso es lo que quiere decir, sino que juzgará con justicia a los desválidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, o sea, su justicia hablada, con sus mandatos justos, y matará al malvado con el aliento de sus labios, ¿no? Lo que sale, los mandatos, lo que van a salir de su boca, van a hacerle callar a los malignos que opresionan a los que sufren. Y acá se refiere a los que sufren por la justicia, ¿no? Tratando de lograr la justicia y por el desuso y el mal uso del poder de los reyes en aquel tiempo, esta opresión, normalmente el mal uso del poder recae más fuerte sobre el que tiene menos, el que más sufre. Y en este sentido, esta justicia va a llegar a todos, hasta el más pobre, y obviamente la justicia que en nuestro país también tenemos, ¿no? Que se suele decir, el dinero manda, el más rico nunca es, juzgado de la misma manera como el pobre. Acá es todo por igual, y eso es lo que vendrá a ser el Mesías. Dice el versículo 5, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura.
¿no? Una vestimenta que nos hace pensar en la armadura espiritual de Pablo en Efesios 6, ¿no? Y sigue diciendo, y dice Isaías, lo pone en un contexto casi utópico. Esto no va a ser el tiempo de un rey como, digamos, Josías o Ezequías, como termina diciendo el libro de Isaías en los capítulos 36 al 39, acerca de Ezequías. Un buen rey, pero al final nos damos cuenta que no es demasiado bueno. Y este contexto de este vástago que saldrá, este descendiente de David, está puesto en un contexto y dice el versículo 6, el lobo vivirá con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león. Van a jugar juntos ahí, los que suelen ser enemigos, ¿no? Y un niño pequeño los guiará. O sea, no habrá problemas acá. El niño pequeño, ya que el niño pequeño es lo más vulnerable de la humanidad, será él que ni él tendrá problema. Y dice, la vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, ¿no? Esto es todo eliminado, cualquier peligro, cualquier daño físico que pueda haber ahí de los animales. Ahora, si esto habla directamente de que los animales se van a volver vegetarianos, y eso yo no sé. Pero lo que dice es, nos muestra un contexto de la eliminación de cualquier peligro y maldad, ¿no? El miedo que nos atemoriza en este mundo son los peligros de la vida que en ese momento no serán parte. Cuando llegará este descendiente de David. Entonces este es un fuerte, un texto que da un suelo muy fértil a que uno pueda empezar a proyectar. ¿Y será este el nuevo rey de lo que hablaba Isaías? Y quizás el siguiente, como este no fue tan bueno. Y tarda bastante tiempo hasta que lleguemos al profeta Zacarías. Un profeta que estaba ya en el tiempo de los babilonios, ya habían ido. Ya habían sido casi comidos vivos por los persas, por los medo-persas, y aparece este profeta Zacarías. Y él hace mención nuevamente a esta figura que va a venir. Alguien futuro va a venir. Y eso encontramos en el capítulo 9. Ahí los versículos 9 y 10 nos dan una idea muy interesante que es usado fuertemente luego en el Nuevo Testamento para mostrar y evidenciar que las Escrituras hablaban de Jesús, ¿no? Ahora tenemos que leer Zacarías en su contexto y ver qué podrían haber entendido la gente en el tiempo de Zacarías en su tiempo, ¿no? Y dice así estos versículos: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Y a eso se refiere al pueblo de Dios, ¿no? Los que están en el monte de Dios. Mira, tu rey viene hacia ti. Y uno dice, los cristianos decimos, ahí está Jesús, ¿verdad? ¿Qué diría una persona al tiempo de Zacarías? ¿Quién es su rey? ¿No? Y en cierto sentido, el libro de Isaías también había hecho claro el mensaje que Dios es el rey, que se le tiene que respetar como máxima autoridad. Vamos a ver qué sigue diciendo este texto. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esto a veces entendemos como Jesús estaba yendo a Jerusalén como una muestra de humildad. Pero como vemos, los reyes solían cabalgar asnos en esa época. Tenemos, por ejemplo, David, el hijo de David, que estaba cabalgando con un asno en tiempos de paz. Entonces, porque es más cómodo, es más tranquilo el asno para cabalgar y no es tan grande y tan rudo como un caballo, ¿no? Entonces, esto es
va a haber tiempo de paz y va a venir este rey humilde, salvador y justo. Y dice, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, ¿no? Está en contraste con los animales de guerra acá. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Interesante, paz a las naciones, ¿no? No es el paz solamente al pueblo de Dios, sino paz a las naciones. Y uno dice, bueno, va a venir uno que nos va a salvar. ¿Quién va a ser? ¿No? La idea muchas veces de un líder político que va a venir y nos va a salvar de nuestra situación, digamos, social, económica. Hemos tenido como humanos a lo largo de la historia y todavía no hemos encontrado a aquel que nos salva de esto, ¿no? Que nos pueda sacar como líder político. Pero este vendrá, hará todo esto y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar. Esto es no solamente, digamos, desde Palestina, o sea, toda la región de Israel y digamos hasta el Tigris, sino dice y expande esta idea. Uno dice, va a reinar, va a haber paz en Israel. Es esto lo que hace referencia a este texto y dice, desde el río Éufrates, que es el lado, digamos, del oriente, de donde podría terminar cualquier tierra prometida, es ahí donde empieza Babilonia ya, a partir del Éufrates, hasta los confines de la tierra. Y estos confines de la tierra van bastante lejos. Para Pablo después eso casi ya era España, ahí terminaba el mundo conocido, ya que no conocían las Américas, ¿no? Donde estamos hoy. Gracias a Dios se nos descubrió, ¿verdad? Ya había sido, estábamos esperando al otro mundo a nuestro encuentro. Y es entonces este texto que hace referencia a un tiempo de paz. Y estamos hablando nuevamente de una sucesión de opresores al pueblo de Dios. Vinieron, y sabemos de la historia del Éxodo, Egipto era el oprimidor del pueblo de Dios, ahí los descendientes de Jacob, luego salieron con el brazo fuerte del Señor ahí, y luego no duró mucho el tiempo de paz y estaban ya atrapados por los asirios. Luego vinieron los babilonios, los llevaron al exilio, después vinieron los persas, ¿no? Esto era un seguir de opresión y opresión, aunque los persas le dejaron volver a su casa, reconstruir su templo. En ese sentido eran muy buenos, pero acá no había esa paz esperada. No había esta paz para todas las naciones. No había el dominio del rey que viene de Dios o el rey del pueblo de Dios que tendrá dominio de mar a mar. Esto no había sucedido y estaban esperando algo más. Y termina este capítulo diciendo en el versículo 16, en aquel día, cuando sucederá esto, ¿verdad? Aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como un rebaño en la tierra del Señor, brillarán como las joyas de una corona. Este es un mensaje alentador a un pueblo oprimido. Va a venir aquel que los va a sacar de esta opresión. Y muchas veces hoy en día nos sentimos oprimidos por muchos poderes, como hemos sacado mucho de lo sobrenatural en nuestra vida, lo que nos oprime son ideas políticas que no nos gustan, opiniones diferentes que se hacen fuertes, digamos, ideas que nos juegan en contra en el Senado o cualquier ente público ahí que no está a nuestro favor y nos sentimos oprimidos. Pero creo que más allá de esto, el pecado con el cual luchamos, el dolor que es parte de esta vida, que nos sigue oprimiendo, esta injusticia reinante, que sabemos que como humanos estamos en esta situación de opresión y sabemos ponerle a otro humano en el cargo donde había el otro opresor,
no va a resolver el problema, porque nos conocemos, sabemos cómo somos. Y hay una esperanza de una salvación de esta autoopresión, podríamos decirlo así. Y más allá de esto, los poderes de las tinieblas que oprimen las naciones están sitiando a las personas, al mundo entero. Y estamos llamados a ser libres de esto. Viene Jesús, viene el Mesías y nos libera de esta opresión. Pero sigue en parte esta opresión en pie, ¿no? Ya que cuando viene Jesús, no todo es color de rosas, a él mismo lo matan, ¿no? A sus discípulos lo matan, y si nosotros le seguimos, puede ser que se nos mate también, ¿verdad? Estamos siguiendo a uno que es peligroso seguirle, pero es lo mejor que podemos hacer. Y finalmente, hablando del Mesías, nos dimos cuenta que acá hay alguien que va a venir a salvar un rebaño. Nos hemos dado cuenta en Isaías que acá viene alguien que va a ser un descendiente de David, va a ser un rey. Y si nos vamos al profeta Daniel, acá encontramos en unas visiones bastante raras, unas cuantas cosas que el Nuevo Testamento ha utilizado de manera muy fuerte. El libro de Daniel ha tenido un gran impacto al Nuevo Testamento a entender qué está pasando y por qué este hombre que se llamaba Jesús y era de Nazaret podía decir: puedo perdonar los pecados y para eso he venido. Y como cualquier judío, decían los fariseos, solo Dios puede perdonar el pecado. Y es justamente acá donde en Daniel, donde sale a luz un Mesías, un ungido, una figura futura que va tomando forma, ¿no? Ya hemos hablado mucho de características, de formas, y está empezando a salir de la sombra esta figura. Y miren que todavía no estamos uniéndolas todas. Nosotros que sabemos el final de la historia de Jesús, sabemos cómo se puede juntar estas cosas. Pero esta gente que está en este tiempo no sabe todavía si va a ser uno, va a ser dos, va a ser un profeta, un sacerdote y un rey. ¿Son tres personas estas o es una persona que junta todo, ¿no? Y dice en Daniel 7, está Daniel mirando y él está ahí mirando, dice el capítulo 7, versículo 9. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento el venerable anciano. Y anciano acá suele decir el de muchos días, o sea, el que tiene más días, porque él estaba ya al principio. Entonces, otra forma de decir el que creó todo, ¿no? Porque fue el primero. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían, ¿no? Esto se refiere a ángeles. Y al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Acá habla de juicio. Y dice Daniel, yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. ¿Ya? Y acá un cuerno pequeño que tiene ojos humanos, ¿no? Y seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron a la bestia descuartizaron y echaron a los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por un tiempo. En esta visión nocturna vi a alguien con aspecto humano. Venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará
y su reino jamás será destruido. Esta figura acá que sube junto hacia Dios, que se sienta a su derecha y viene en las nubes, esto no puede ser ni Moisés, que fue enterrado por Dios. Esto no puede ser ni Elías, que fue llevado en carro de fuego. Esto no puede ser David, que ha muerto. Y dice Jesús, no tenemos, digamos, sus huesos todavía acá. Sí, tenían su tumba del rey David. Y acá hay una figura que está y parece un ser humano. Y este es uno de los argumentos que Jesús usa para decir, miren, mis huesos no los encontrarán, ¿no? Y a partir de ahí, los discípulos, cuando se dieron cuenta que esta persona resucitó, empezaron a pensar, empezaron a estudiar las Escrituras. ¿Será que esta experiencia la podemos unir con la Biblia? ¿Será que hay una forma de explicar lo que hemos vivido? Y acá en Daniel se junta la figura de un rey que tiene dominio con una adoración de todos los pueblos y las naciones en todas las lenguas. Esto solo debería recibir Dios. Encima, este viene entre las nubes del cielo. Es así llamado el Dios, especialmente en los Salmos y en 2 Samuel. Hemos hablado de la música de fondo de los libros de Samuel, ¿no? De nuestra pequeña odisea que estuvimos hablando de la Guerra de Tronos, ¿no? Guerra de poder ahí. Esta idea de que Dios era el que monta las nubes, es el que maneja el clima, el tiempo, maneja los tiempos y maneja los cielos. Y acá hay una segunda persona, un aspecto humano. Y esto lo hace como la capita sobre esta figura. Vamos a decir la cara de esta persona que estábamos viendo en la sombra, y se nos va poniendo más clara y más clara la película. Estamos enfocando el proyector hasta que la cara también la reconocemos y nos damos cuenta, como dice el Evangelio de Juan, hemos contemplado su gloria. Vimos a una persona que se llamaba Jesús, pero lo que realmente hemos mirado fue la gloria de Dios, el templo de Dios. Ahí estaba Dios en medio de nosotros. Y esto, miren, que el Nuevo Testamento recobra una y otra vez. Emmanuel, el príncipe de paz. Esto, Dios con nosotros, es Jesús. Y esto es el Hijo del Hombre en el libro de Daniel, que es contrastado, especialmente con estas bestias, que muchas veces son representados por imperios. Son imperios grandes. Son los poderes políticos más grandes que nos podemos imaginar. Y si estos, digamos, están oprimiendo al pueblo de Dios, miren, se van a quedar chiquititos si es que se levantan contra el Hijo del Hombre. En contraposición con estos poderes, Jesús es el que es llevado a la presencia de Dios. Y como dice él al final del Evangelio de Mateo, me es dada toda autoridad. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en mi nombre y enséñenles a seguir todo lo que les he enseñado. Y es esta nuestra misión. El Mesías ha llegado. Y vamos a hablar la próxima acerca del Mesías en la idea judía de cómo hemos ahora de juntar a Jesús y cómo el Nuevo Testamento también une estas ideas para explicar quién es este Jesús de Nazaret, este hijo de carpintero que se cree un Dios. Y es esto lo que queremos entonces hablar la próxima.
¿Ya está? Ya está. Bueno, profe, la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo. Acá mucha gente conectada también en Facebook Live, también muchos compartidos. Por supuesto, invitar a la gente que si le gusta el mensaje también compartir para que otros puedan ser bendecidos también, profe. Por favor, compartir lo bueno siempre es lo bueno. De gracia recibimos y de gracia hagamos. Y es importante también poder difundir esto en el sentido de que estamos llegando a la Navidad, tenemos que saber cuál es el significado del Mesías en el Antiguo Testamento y me supongo también que en el Nuevo Testamento vamos a ir estudiando un poquitito más adelante lo que implica el Mesías, ¿verdad? Qué buen tema realmente, profe. Nosotros la próxima semana nos encontramos otra vez con el Mesías, pero ¿qué eslogan le pondrías, profe? Y el Mesías... Hoy era el Mesías en los libros proféticos. Sí. La próxima semana el Mesías. Vamos a ver si hacemos una pequeña entrada en los libros, digamos, en la cultura judía en intertestamentaria, lo que esperaban la gente antes de que llevaba Jesús. Y después el Nuevo Testamento, o vemos si ya hacemos la próxima directamente el Nuevo Testamento. Tengo que definir eso todavía. Perfecto, profe. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes. Ahora nos vamos a buena música y luego continuamos con más de Radar. Obedira, obra evangélica